Hoy día vamos a hablar de la Geburá de Yeshua. Hay varios pasajes de los escritos nazarenos donde se refleja la Geburá de Yeshua, bastantes en realidad. Pero hay uno que es quizás el más emblemático de todo, que es un texto que muchas veces incluso es citado para justificar la violencia, dando a entender como si Yeshua fuera un rebelde o un caudillo, como cualquier guerrillero humano que combate por ideologías partidistas del ego. Pero en realidad esto no tiene nada que ver como se ha mostrado a veces a Yeshua. La enseñanza codificada en este texto es muchísimo más profunda que esta interpretación superficial que se le da como a Yeshua un poco defendiendo la violencia. Lo vamos a leer y después lo vamos a detallar un poquito. Dice el texto: estaba cerca los días de la fiesta de Pesaj de los judíos, y subió Yeshua a Jerusalén, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y también los cambistas sentados allí. Y tomó cordeles y los arregló para azotar, y echó fuera del templo a todos los que vendían y compraban, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de las mesas, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los vendedores de palomas. Y a los vendedores de palomas les dijo: saquen estas de aquí, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Y enseñaba diciendo a ellos: he aquí, escrito está, mi casa, casa de oración es para todas las naciones. Pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y no permitía a nadie llevar utensilios atravesando el templo. Entonces se acordaron sus discípulos de las Escrituras, porque el celo de la casa, el celo de tu casa, me consume. Ahí está ese texto que creo que puede ser bastante conocido para la mayoría. Y vamos a ir como descomponiendo el texto en distintas ideas, porque podemos, en cada una de las líneas casi, podemos encontrar referencias a la Geburá. Primero hay un contexto. Dice: estaba cerca los días de la fiesta de Pesaj. Aquí hay una idea muy importante. Recordemos que los textos nazarenos, igual que todos los textos de la Torá y de la Biblia, del Tanaj, son textos cabalísticos, en el sentido que tienen 4 niveles de lectura, y todo detalle que está ahí es para enseñarnos una lección, y el contexto puede ser histórico, literal, pero más que eso es la enseñanza que está detrás de aquello que está señalando. Entonces pone Juan, el apóstol, este pasaje en el contexto de Pesaj, la conexión de Pesaj. ¿Qué simboliza Pesaj? Pesaj simboliza la liberación de Israel de Egipto, la liberación de los que quieren ir directo hacia el Creador del ego, la liberación del ego. Entonces, interesante, porque ya coloca este pasaje de la Geburá en relación a la energía de la liberación del ego. Por lo tanto, la aplicación de la Geburá se relaciona con la intención de Pesaj. Es decir, aplicamos la fuerza de la Geburá para ayudar a liberarse uno mismo
ayudar a liberar al prójimo y ayudar a liberar la sociedad del ego. Ahí hay una lección muy importante a extraer de este texto. La Geburá de Yeshua se aplica en el contexto de la liberación de una persona del ego, o uno mismo, o la sociedad. No es una aplicación con una intención egoísta cualquiera. Está relacionado a la liberación. La Geburá es una fuerza para liberar. La aplicación de la Geburá no es para satisfacer nuestro ego personal, sino para liberarnos justamente de ese ego. La aplicación de la fuerza desde el ego siempre termina en violencia y en destrucción, como comentamos ayer. La violencia no tiene solamente no pertenece a un solo grupo, es cómo se manifiesta la fuerza. La fuerza o la violencia, ¿cómo la identificas? A veces es difícil identificarla de una primera vista, porque bien tiene que ver con la conciencia en la cual se aplica. La fuerza de la Geburá siempre debe aplicarse para restablecer un orden superior. Ese orden superior, desde la Kabbalah, es la liberación. Cuando la fuerza se usa para conseguir intereses mezquinos, siempre termina finalmente como violencia. ¿Y esto por qué ocurre? Porque se requiere un nivel de conciencia muy elevado para aplicar correctamente la Geburá. Es muy fácil dejarse seducir por argumentos del ego, falsos argumentos del ego, que terminan siempre degradando la Geburá en violencia egoísta y destructiva. Entonces, por eso la Geburá es una energía tan crucial para el orden personal y para el orden social, porque es una fuerza que por una parte te permite anular el ego, pero por otro lado es una fuerza que es muy difícil aplicarla bien. Se requiere mucha conexión y mucha elevación de conciencia. Entonces, primer contexto de este texto relacionado con la fuerza de liberación, la energía de la liberación. Después dice, y subió Yeshua a Jerusalén, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y también los cambistas sentados allí. Aquí extraemos las siguientes ideas. El contexto del pasaje se relaciona con Jerusalén y el templo. Dice que Yeshua subió, palabra importante, subió a Jerusalén y entró en el templo. Subir y entrar. ¿Cuándo subimos y entramos? En la meditación, ¿cierto? Subimos y después entramos. Subimos al Padre y entramos, decimos, en el santuario. Jerusalén, representa un nivel elevado del alma. Por eso se sube hacia la ciudad santa. Entonces, el código, siempre cuando hay un pasaje que habla de Jerusalén, tenemos que pensar que eso, el simbolismo que hay detrás es un nivel elevado del alma. Subir a Jerusalén es elevar la conciencia. Y el templo simboliza el lugar más sagrado de nuestra alma. Por ejemplo, si lo aplicamos a nuestra meditación, nos unimos a Yeshua, ¿cierto? Y uno dice, nos elevamos hacia el Padre. Esa elevación, si lo pusiéramos en el contexto bíblico, sería, nos elevamos hacia la ciudad santa, hacia Jerusalén, y entramos en el templo, nuestro santuario interior. Esta misma idea está en esta descripción que hace Yohanan, dice, y subió Yeshua a Jerusalén, y
y halló en el templo, entró en el templo. Por lo tanto, el templo de Jerusalén representa el santuario de nuestras almas, un nivel de conciencia muy elevado. Por lo tanto, cuando se dice que Yeshua subió a Jerusalén y entró en el templo, significa que está en ese momento en un nivel muy elevado de conciencia y de mucha conexión con Elohim. Ese estado de conciencia y de conexión te permite ver con claridad qué es lo que está pasando y discernir qué debes hacer. Por eso dice el texto, subió, ¿cierto?, entró en el templo y halló los que vendían bueyes y ovejas. Es decir, él, cuando entra en ese estado de conciencia, logra ver qué es lo que está pasando. Por eso, antes de aplicar la Geburá, lo que nos está diciendo el texto es que tenemos que subir a Jerusalén, entrar en el templo y ver desde ahí las circunstancias que están frente a nosotros. En ese estado de conciencia elevada, Yeshua aplicó la Geburá. La aplicó contra lo que estaba ocurriendo en ese momento ahí. No fue un arrebato de rabia descontrolada o un acto revolucionario de un caudillo guiado por su ego. Eso no tiene nada que ver. Fue la aplicación de la fuerza desde la conciencia Mashiach. Esto nos enseña que la Geburá debe ser aplicada desde un elevado nivel de conexión con Elohim. Esto es muy, muy importante. Si uno no está en ese nivel de conciencia de conectado con Elohim, la Geburá no va a resultar. Es fácilmente, como decía, degradada en violencia finalmente. Por ejemplo, puede surgir un movimiento noble en su origen. ¿Ya? Defendamos esta causa. ¿Ya? Pero como no hay en los que lideran siempre los movimientos un desarrollo espiritual, una elevación de conciencia, no entran al templo de Jerusalén, ¿qué pasa? Ese movimiento al poco andar termina contaminado con la violencia, y esas movilizaciones que deberían haber sido pacíficas terminan siendo una destrucción total, porque no hay una conexión de aquellos que están liderando el movimiento con el templo de Jerusalén. No están metidos en su santuario. Y también esa desconexión puede pasar con la otra orilla, con aquellos que tienen que aplicar la fuerza, la policía, por ejemplo. Si los policías no son formados tampoco en la conexión espiritual, que no quita, un policía puede perfectamente y debería estar muy bien formado en su nivel espiritual para que cuando aplique la fuerza, lo aplique con Geburá, pueda poner el límite, pueda respetar a su prójimo, no se sobrepase en eso y se transforme en violencia y finalmente termina haciendo un daño al prójimo y también a la sociedad. Entonces por eso es tan importante comprender el contexto de donde se presenta Yeshua haciendo eso, porque si no estamos en el templo de Jerusalén de nuestra conciencia, la Geburá es fácilmente corrompida y termina en violencia. Entonces ya sitúa el cabalista nazareno el contexto donde está Yeshua, y después dice: y tomó cordeles y los arregló para azotar. Yeshua se hizo un látigo de cuerdas. ¿Y para qué se hace un látigo? Para azotar a las personas.
no usó una lanza y los atravesó, no usó un cuchillo y los mató, ni una flecha, las armas de su tiempo. Se hizo un arma adecuada para lo que él quería lograr. ¿Qué hizo con este látigo? Y echó fuera del templo a todos los que vendían y compraban, y a las ovejas y a los bueyes. Entonces imaginémonos la escena, ¿cierto? Yeshua entonces agarrando a latigazos ahí a los que estaban haciendo ese comercio y después los echa a todos. Ahora, fijarse acá. Con el látigo echó a los que profanaban el templo. Yeshua no echó a todo el mundo que andaba por ahí. No repartió latigazos a diestra y siniestra como un loco descontrolado con un puñado de cordeles. No repartió latigazos a cualquier persona. Yeshua enfocó la Geburá. Aquí hay una clave muy grande para hacer uso de la Geburá. La Geburá debe ser enfocada. Esto nos enseña una lección muy importante para aplicar la Geburá. Debe ser enfocada a los responsables del desorden. No ocurre así en el caso de la violencia. La violencia se aplica en términos generales y afecta a cualquiera. Por ejemplo, un ataque terrorista, una persona se coloca una bomba o tira una bomba o estalla un avión, da lo mismo quien caiga. Da lo mismo. No se va a la persona que está causando el desorden. Por ejemplo, en el caso de una represión policial violenta, no de fuerza, violenta, puede esa represión policial, no sé, pegarle a periodistas, pegarle al que ande por ahí, pegarle a todo el mundo, cuando se descontrola en la violencia. El vandalismo, por la otra orilla, es una violencia que afecta al dueño del negocio, a todo el mundo. Se destruye cualquier cosa, no va a ningún objetivo específico. Se saquea todo. Entonces, el texto nos está indicando que la Geburá, cuando la vas a aplicar, tienes que saber exactamente dónde va y a quién. ¿Cómo sabes eso? Porque como entraste a tu templo y discerniste, miraste bien, ya sabes dónde enfocarla. Dice, y esparció las monedas de las mesas y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los vendedores de paloma. Ya, entonces, no solamente los azotó, ¿cierto? No solamente los echó, sino que después agarró las cosas y las fue tirando. Y a los vendedores de paloma les dijo, saquen estas de aquí y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, Yeshua, además de azotarlos, destruirles su mobiliario, hacerles perder sus ganancias egoístas, porque las monedas las tiró todas lejos, les da una orden clara y precisa para mantener el límite preciso. Después dice, y enseñaba diciendo a ellos, he aquí, escrito está, mi casa de oración es para todas las naciones, pero ustedes las han hecho una cueva de ladrones. Interesante aquí porque después de todo lo que hizo, después de poner los límites, enseñó a la gente. ¿Y cómo les enseñó a la gente? Le recordó las escrituras. Aquí hay una lección muy linda también que tiene que ver con la Geburá. La Geburá busca el orden, busca la sintonía con la ley divina, busca la vida.
busca el arrepentimiento de la persona y busca su vuelta a Elohim. La Geburá no busca destruir al prójimo, todo lo contrario. En cambio, la violencia sí busca destruir al prójimo, al que se considera como un enemigo. Cuando Yeshua aplica la Geburá en el templo, no ve a su prójimo que está echando como sus enemigos. Es una lección que le está dando. Y después de que hace todo eso, les recuerda desde las Escrituras por qué hace eso. ¿Por qué hace eso Yeshua? Porque está buscando que ellos hagan la teshuvá, que tomen conciencia por qué lo hace. Entonces, cada vez que nosotros vamos a aplicar una geburá, un límite o una acción de fuerza, dependiendo la que haya que hacer, siempre también tiene que haber esta intención, la intención de volver a sintonizar con el texto. Yo aplico la geburá porque hay un desorden con respecto a lo que la Torá dice, no porque a mí se me ocurre. Por eso esa parte del texto es muy significativa. Después de todo lo que hace Yeshua, podríamos decir en términos de fuerza física, después instruye a la gente, les hace recordar el texto. Pensemos que estamos en un contexto judío. El judío de ese tiempo, desde niño se sabía la Torá, ellos sabían el texto, él les recuerda a ellos lo que ya sabían y por qué había actuado así. Y dice, y no permitía a nadie llevar utensilios atravesando el templo. Y no permitía. O sea, y por último, al final de todo, Yeshua estableció una prohibición para asegurarse que no se volviera a repetir la transgresión y mantener el equilibrio del templo con la mente divina. Entonces, esta es otra muestra de Geburá. También está permitido en algún momento, para mantener ese orden, establecer una prohibición de algo. Y Yeshua no permitió a nadie llevar utensilios atravesando el templo. Yo diría que es un texto magistral de la Geburá, los distintos aspectos, tanto físico como educativo y como prohibitivo, etc. Todas las aristas de la Geburá están en este texto. Ahora, ¿qué movió a Yeshua a actuar así? ¿El odio? No. ¿La ira? No. ¿El resentimiento? No. Dice el texto: entonces se acordaron sus discípulos de la Escritura, comillas, porque el celo de tu casa me consume. ¿Qué es lo que movió a Yeshua? Fue el celo. ¿Qué significa el celo, bíblicamente hablando? El deseo intenso por el cumplimiento de la voluntad de Jehová Elohim. Eso es lo que movía a Yeshua en su actuar, su inmenso deseo que la voluntad del Padre fuera hecha en la tierra. Eso es lo que se llama el celo, es lo que movió a Yeshua y lo que queda registrado en este texto. Por lo tanto, si lo aplicamos ahora a nuestra vida, cuando nosotros vamos a aplicar la Geburá, nos tiene que mover lo mismo. Es la voluntad, el deseo de que la voluntad divina sea en la tierra lo que nos mueve a aplicar la Geburá. No nuestro deseo egoísta. Es la voluntad de él la que tiene que anclarse en la tierra. Esa pasión por la voluntad divina se llama el celo. Y eso es lo que movió a Yeshua, lo movió toda su vida, pero específicamente en este pasaje. Lo voy a dejar hasta aquí, por si hay alguna pregunta. Cuando la persona roba, mata y destruye, ¿es el ego quien habita en la persona?
¿Podría habitar el ego en su máxima expresión encarnado en la persona? ¿Y cómo podríamos darnos cuenta? Cuando una persona roba, mata, destruye, está siendo guiado, gobernado por el ego. En realidad, el ego habita en todos nosotros. Es parte del juego de la vida. Ese ego puede estar completamente anulado, como en el caso de Yeshua, o puede estar totalmente empoderado y tomar control de nuestra mente y de nuestros actos. Cuando una persona, como lo que dices tú, roba, mata y destruye, por cierto, entonces que es el ego de la persona la que tiene controlada su mente. No es el alma de la persona que lo mueve a hacer eso. Bueno, la máxima expresión del ego ya sería una persona en un estado de maldad. Eso es como el estado máximo del ego, en el cual ya hay una desconexión total. Se habla de maldad ya cuando hay una desconexión tal del alma que ya no hay ninguna conciencia de dañar al prójimo. Entonces sería como la máxima expresión. ¿Cómo podríamos darnos cuenta? Por eso, por las acciones. El árbol se conoce por su fruto. Entonces uno se da cuenta el grado de control que tiene el ego en uno y en otras personas por lo que estamos haciendo. Nuestra forma de vivir refleja quién reina en nosotros. Yeshua usó la Yeburá con los poderes políticos y religiosos de esa época. ¿Será porque ellos sí sabían lo que estaban haciendo? Sí, Yeshua usó con los poderes políticos, religiosos y también con las personas comunes y corrientes. Usó con la gente que lo seguía, ocupó mucha Yeburá. Hay muchos textos que ponen los evangelistas en boca de Yeshua que son duros. Entonces, no solamente con los poderes políticos y religiosos, también con sus discípulos y seguidores. Juan Armando, pensando que esto ocurre dentro nuestro, ¿puedo ser violenta con el oponente, ahorcarlo y matarlo cuando aparece con sus tentaciones? ¿O también a nivel interno debería usar solamente la fuerza? Tienes que usar la fuerza. De hecho, lo que él busca es que uno se descontrole con él, que uno se pueda pasar a la violencia, con nuestro propio ego, podríamos decir. Porque lo que él quiere es que tú te enganches con él y que te enojes con él y que ojalá te enojes mucho con él y termines peleada con él y pierdas tu paz. Entonces la idea es como decir, sí, ya está actuando, bien, no lo pesca, lo deja ahí. Eso entonces no te ganó. Él no solamente quiere tentar para que uno no haga la voluntad de Elohim, sino también para quitarte la paz, para que tú pelees con él en ese sentido. Entonces lo que deberías usar, como dices aquí, es solamente la fuerza. Y esa fuerza es la que finalmente lo anula. No puedes tú dejar de ocupar la Geburá cuando la Geburá debe ser ocupada. Por eso lo que uno tiene que hacer es hacer todo lo posible por actuar desde el árbol de la vida. ¿Yeshua no destruía a nadie en su existencia, excepto la higuera que no daba frutos? La verdad es que uno se destruye a sí mismo dejando que el ego tome posesión de su mente o de su corazón. Yeshua no destruye. Te puede azotar, pero no te va a destruir. El día en que las 10 energías del árbol realmente estén desarrolladas, todo va a ser en equilibrio y en armonía. No estamos todavía en ese nivel. Si cada persona hiciera un sí al árbol de la vida, todas las cosas que hemos tenido que crear para defendernos, por eso lean a Isaías, se transforman, ¿cierto? Las lanzas se van a transformar en herramientas para la agricultura. Las armas van a desaparecer porque ya va a haber cambiado la conciencia. Hacer lo que está en uno, poder vivir cada una de las 10 energías del árbol lo mejor posible,
y después dejar en manos del Padre eso. Pero hacer primero todo lo que uno puede, lo mejor, lo más correcto posible, de acuerdo a cómo Yeshua lo haría, cómo aplicaría los principios de las distintas sefirot, y después dejas esos en manos del Padre.